Estimados estudiantes, en esta sesión abordaremos los principios fundamentales para realizar una reanimación neonatal efectiva. Nuestro objetivo es proporcionarles las herramientas necesarias para actuar con precisión y fundamento en situaciones críticas. Al finalizar la clase deberán haber desarrollado las siguientes competencias: reconocer la importancia de la prevención de la asfixia perinatal y el impacto de una reanimación efectiva en la reducción de la morbimortalidad neonatal. Comprender la fisiología cardiorrespiratoria fetal y la fisiopatología de la asfixia perinatal para fundamentar cada paso del proceso de reanimación. Adquirir y perfeccionar las destrezas y habilidades necesarias para realizar maniobras de reanimación de manera efectiva y segura. Y finalmente, valorar la importancia del seguimiento de los recién nacidos que han sufrido asfixia perinatal, así como el papel de la familia en la recuperación y cuidado continuo. Cada año aproximadamente 4 millones de recién nacidos mueren en el mundo. El 90% de estas muertes ocurren en países en vía de desarrollo como el nuestro. En Bolivia, la mortalidad neonatal alcanza 7.500 casos anuales, lo que equivale a la pérdida de un recién nacido cada hora. La asfixia perinatal es responsable de aproximadamente el 25% de estas muertes, con un 15% antes del nacimiento, otro 15% en el periodo postnatal debido a complicaciones y falla multiorgánica, y un alarmante 70% durante el parto, principalmente por falta de atención o por una reanimación inadecuada y tardía. Estos datos resaltan la urgente necesidad de mejorar las estrategias de prevención, detección y manejo oportuno de la asfixia perinatal para reducir la mortalidad neonatal. Ante una tasa de mortalidad neonatal tan elevada y las limitaciones de personal y recursos médicos, es fundamental fortalecer la atención en todos los centros donde se asisten partos, comprendiendo y aplicando los principios de la reanimación neonatal. Todos los bebés requieren una evaluación y atención de rutina al nacer, y para la mayoría, estas medidas básicas son suficientes. Aquellos que no inician la respiración espontáneamente suelen responder a pasos iniciales como el secado, mantenimiento del calor, despeje de la vía respiratoria y estimulación para respirar. Solo un pequeño porcentaje necesita ventilación con bolsa y menos del 1% requieren maniobras avanzadas, como compresiones torácicas y administración de medicamentos. La asfixia perinatal es un síndrome clínico resultante de hipoxia e isquemia tisular, debido a la interrupción del intercambio gaseoso materno-fetal. Esta condición provoca acidosis tisular progresiva, insuficiente suministro de oxígeno y nutrientes a los tejidos, daño multiorgánico y, en casos graves, muerte neonatal. Por otro lado, la reanimación neonatal se define como el conjunto de maniobras destinadas a restablecer la respiración espontánea y gasto cardíaco al recién nacido y evitar la morbimortalidad asociada a la lesión hipóxica e isquémica de los tejidos. El primer minuto de la reanimación es decisivo. Una reanimación neonatal exitosa requiere anticipación, preparación, conocimiento y ejecución precisa. Es clave identificar factores de riesgo antes del parto, contar con personal capacitado, un ambiente adecuado y un equipo listo para el uso. El conocimiento de fisiología fetal y la asfixia perinatal sustenta cada acción. Las maniobras de reanimación deben seguir el protocolo establecido con una respuesta rápida y efectiva. Finalmente, el seguimiento y cuidado posterior a la reanimación son esenciales para optimizar la recuperación y reducir secuela. La preparación del ambiente y el equipo es esencial para garantizar una respuesta rápida y eficiente durante cada nacimiento. La sala de partos, quirófano y área de atención al recién nacido deben cumplir con los siguientes requisitos. Condiciones del entorno. Mantener permanentemente el área limpia, atemperada, iluminada, sin corrientes de aire.
contar con un equipo de salud e insumos estériles, accesibles y operativos. Debe existir siempre una rutina previa al nacimiento. Antes de cada parto se deben encender las fuentes de calor y precalentar los campos estériles para secar al recién nacido. Verificar que la temperatura ambiente sea adecuada, alrededor de 20 grados centígrados. Asegurar que la mesa de reanimación esté encendida, con oxígeno disponible y equipada con bolsa de reanimación, mascarillas, perilla de aspiración y medicamentos necesarios. Además, es crucial mantener estrictas medidas de asepsia y prevención de infecciones para garantizar la seguridad del recién nacido y del personal durante el procedimiento. Identificación de riesgos. Antes de cada nacimiento, el personal médico debe revisar la historia perinatal y formular 3 preguntas claves al obstetra y en casos necesarios a la madre. ¿Es un embarazo pretérmino? Grupo de mayor riesgo de asfixia al nacer. El líquido amniótico es meconial, indicador de posible asfixia fetal. ¿Existe algún otro factor de riesgo? La fisiología cardiorrespiratoria fetal es clave para comprender la reanimación neonatal. Durante la vida intrauterina, el feto depende completamente del oxígeno materno, que se transfiere a través de la placenta. La sangre mejor oxigenada llega por la vena cava inferior a la aurícula derecha, de allí por el foramen oval a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, para ser impulsada hacia el cerebro, el corazón y los miembros superiores mediante el callado aórtico. El flujo con menor contenido de oxígeno proveniente de la vena cava superior llega al ventrículo derecho desde la aurícula derecha y se dirige a la arteria pulmonar. Debido a la vasoconstricción pulmonar fetal, menos del 10% de la sangre alcanza los pulmones, desviándose en su mayoría hacia la aorta descendente a través del conducto arterioso. Finalmente, la sangre fluye hacia la parte inferior del cuerpo y retorna a la placenta por las arterias umbilicales, cerrando el circuito fetal. Al momento del nacimiento, la placenta deja de ser el órgano responsable del intercambio gaseoso y el recién nacido debe depender completamente de sus pulmones para la oxigenación. En cuestión de segundos, la mayoría de los neonatos inician respiraciones profundas y un llanto enérgico, generando una presión negativa intratorácica intensa. Este mecanismo facilita la expulsión y reabsorción del líquido pulmonar alveolar, permitiendo el llenado de los alvéolos con aire y oxígeno. Además, la expansión pulmonar y el aumento de la oxigenación provoca una disminución de la resistencia vascular pulmonar, lo que favorece el aumento del flujo sanguíneo en los pulmones y el cierre funcional del conducto arterioso y el agujero oval, estableciendo la circulación neonatal normal. Estos cambios son esenciales para la transición exitosa de la vida intrauterina a la vida extrauterina y aseguran un adecuado intercambio gaseoso en el recién nacido. En determinadas situaciones de riesgo perinatal, el intercambio gaseoso placentario y fetal y los mecanismos de transición al nacer pueden verse comprometidos, lo que desencadena una secuencia de eventos fisiopatológicos bien definidos como se muestra en la siguiente imagen. Muchos recién nacidos reaccionan con respiraciones rápidas y profundas tratando de adaptarse a la vida extrauterina. Sin embargo, algunos pueden agotarse tras un periodo de respiraciones frecuentes o inclusive no iniciar la respiración espontánea al nacer, estando en apnea primaria. También, en un esfuerzo por preservar la función de órganos vitales, el sistema cardiovascular redistribuye el flujo sanguíneo hacia el cerebro, el corazón y las glándulas suprarrenales, manteniendo la frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto y elevando discretamente la presión arterial. La mayoría de recién nacidos en apnea primaria suelen responder a estas intervenciones tan simples como el secado, apertura de la vía aérea y 2 o 3 frotes firmes en la región dorsolumbar. Estas acciones deben completarse en menos de 30 segundos.
Si el niño no responde, el evento hipóxico fue severo en el útero o no se aplican las medidas iniciales de reanimación. El recién nacido puede evolucionar hacia la apnea secundaria. En esta etapa, las respiraciones profundas e inefectivas tipo gasping preceden a la interrupción total de la respiración. Esto provoca una disminución de la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea, mientras que la presión arterial pulmonar se mantiene elevada, impidiendo la oxigenación sistémica. El tono neuromuscular disminuye progresivamente, agravando el estado crítico del neonato. En esta condición crítica, el neonato no responde a estímulos y no reanudará la respiración espontáneamente, lo que pone en riesgo su vida si no se inician con maniobras de reanimación, como la ventilación con presión positiva mediante máscara, o inclusive en situaciones extremas, recurriendo a reanimación avanzada, que incluye intubación, masaje cardíaco y administración de medicamentos. El algoritmo de reanimación neonatal es un conjunto de pasos estructurados y basados en evidencia que permiten actuar de manera rápida y eficiente, lo cual permite mejorar la respuesta a las maniobras de reanimación. La estandarización del proceso optimiza el tiempo crítico, mejora la toma de decisiones clínicas y permite intervención escalonada. Para su ejecución eficaz, se sigue la secuencia ABCD de la reanimación, que organiza las intervenciones en 4 pasos esenciales. A. Airway, vía aérea, asegura una vía respiratoria permeable. B. Breathing, respiración. Iniciar ventilación efectiva si es necesario. C. Circulación. Aplicar masaje cardíaco si la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto. Y D. Drogas. Medicación. Administrar adrenalina o expansores de volumen en casos graves. En la evaluación inicial del recién nacido, se responden 3 preguntas esenciales. ¿El bebé respira o llora de manera vigorosa? ¿Presenta buen tono muscular? ¿Es de término? Y además se determina el manejo del cordón umbilical, optando por un pinzamiento tardío en neonatos estables para favorecer el traspaso de sangre placentaria o un clampeo inmediato en aquellos que requieran reanimación urgente. Si todas estas respuestas son afirmativas, se concluye que el bebé no necesita reanimación, permitiéndole iniciar el contacto piel a piel con su madre. En cambio, si alguna respuesta resulta negativa, se activa de inmediato el protocolo de reanimación neonatal, se realiza el pinzamiento y corte del cordón umbilical de manera inmediata y se traslada al recién nacido a la sala de reanimación. Para abrir la vía aérea, se coloca el neonato en decúbito dorsal supino, con la cabeza en ligera extensión y en posición de olfateo, de modo que el cuello quede en posición neutra, alineando la faringe, laringe y la tráquea para favorecer el ingreso de aire a los pulmones. Esta posición se facilita aplicando un rodete debajo de los hombros y resulta útil además durante la ventilación de presión positiva e intubación endotraqueal. Se aspira a la vía aérea solo si es necesario, comenzando por la boca y luego por las fosas nasales. A continuación se estimula la respiración mediante el secado y si el neonato aún no respira, se aplican 2 frotes firmes en el dorso dentro de los primeros 30 segundos de vida para posteriormente evaluar la frecuencia cardíaca y también si respira. Si la frecuencia cardíaca es superior a 100 latidos por minuto y el niño respira o presenta un llanto enérgico, se considera que la transición se ha reconducido
El niño ha respondido a las maniobras de reanimación, por lo que se debe permanecer con su madre en observación y recibir la atención habitual. Para una estimación rápida de la frecuencia cardíaca, se ausculta el precordio o se palpa el pulso femoral, contando el número de latidos en 6 segundos y multiplicándolos por 10, de modo 12 latidos en 6 segundos equivalen a una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto. Sin embargo, si al evaluar la frecuencia cardíaca esta es inferior a 100 latidos por minuto, menos de 10 latidos en 6 segundos, o el neonato tiene excesivo trabajo respiratorio con tiraje marcado, o mantiene respiraciones inefectivas embocadas, gasping, o no respira, apnea secundaria, se debe dar ventilación con presión positiva. La ventilación de presión positiva es el paso más importante y efectivo en la reanimación cardiopulmonar neonatal. Para realizarla correctamente, se debe colocar una mascarilla sobre la cara del bebé, cubriendo la nariz, la boca y el mentón, asegurando un sello hermético para evitar fugas de aire. Las insuflaciones deben administrarse a un ritmo de 20 a 30 por minuto durante un periodo inicial de 30 segundos. Es fundamental observar la respuesta del recién nacido, verificando que el tórax se expanda de manera visible con cada insuflación, lo cual indica que el aire está ingresando adecuadamente a los pulmones. La presión aplicada durante la ventilación de presión positiva debe ser la mínima necesaria para lograr la expansión torácica. Sin embargo, se recomienda utilizar una presión ligeramente mayor en las 2 o 3 primeras ventilaciones para inducir la apertura alveolar. La frecuencia de ventilación de presión positiva es de 20 a 30 insuflaciones en 30 segundos, manteniendo una relación de 1-2 ventila, 1-2 ventila y así sucesivamente. Durante este procedimiento, otro operador coloca el saturómetro para regular la oxigenación. Si después de 15 segundos de iniciada la ventilación de presión positiva, la frecuencia cardíaca persiste por debajo de 60 latidos por minuto, es necesario realizar pasos correctivos para optimizar la ventilación. Estos incluyen verificar que el sello sea hermético y la mascarilla esté bien colocada, asegurarse de que la cabeza del neonato esté en posición de olfateo para mantener la vía aérea abierta, retirar cuidadosamente las secreciones de la boca o la nariz que puedan estar obstruyendo el flujo del aire, facilitar la entrada de aire abriendo la boca. Si el tórax no se expande, aumentar gradualmente la presión de insuflación para lograr una mejor expansión torácica. Si las medidas correctivas no logran mejorar la frecuencia cardíaca ni la expansión torácica, se debe proceder a evaluar la necesidad de maniobras avanzadas como la intubación traqueal, la ventilación a través de la máscara laringea. Si a pesar de una adecuada ventilación de presión positiva con intubación y administración de FIO2 al 100% por un minuto, el neonato permanece en asistolía o presenta una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, se debe iniciar de inmediato el masaje cardíaco externo para mejorar el flujo sanguíneo y recuperar la función cardíaca. En caso de no contar con el entrenamiento para intubar o el equipo adecuado, se debe enfocar la atención en una ventilación de presión positiva eficaz mediante mascarilla combinada con masaje cardíaco y FIO2 al 100%. La técnica de los pulgares consiste en colocar ambos pulgares sobre la línea media del esternón, en su tercio inferior, por debajo de la línea intermamilar y por encima del apéndice sifoides, mientras que las palmas se apoyan sobre el tórax y los dedos en la espalda para brindar soporte a la columna vertebral. Con estas compresiones se impulsa la sangre hacia la aorta y a las arterias coronarias, utilizando una profundidad de compresión equivalente a un tercio del diámetro anteroposterior del tórax, aproximadamente 2 centímetros en el recién nacido de término.
Se realizan 90 compresiones torácicas y 30 ventilaciones en un lapso de 60 segundos, utilizando FiO2 al 100%. La relación entre compresiones y ventilaciones es de 3 compresiones seguidas de una ventilación, estableciendo un ritmo coordinado de 1, 2, 3 ventila, 1, 2, 3 ventila. Al finalizar el minuto, se detiene brevemente las compresiones para evaluar la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca espontánea es mayor a 60 latidos por minuto, se suspende el masaje cardíaco y se continúa con ventilación de presión positiva hasta lograr el automatismo respiratorio. Tomen en cuenta que la bradicardia suele ser consecuencia de una ventilación inadecuada, por lo cual el personal que no cuente con la pericia para intubar debe centrarse en mantener la ventilación de presión positiva con máscara. Después de una ventilación pulmonar y masaje cardíaco adecuados, entre 1 y 3 de cada 1000 recién nacidos reanimados pueden continuar en asistolía o presentar una frecuencia inferior a 60 latidos por minuto, por lo que se asocia a la ventilación de presión positiva y el masaje cardíaco la administración de adrenalina para aumentar la frecuencia y la fuerza de contracción, mejorar la perfusión coronaria y la entrega de oxígeno. La adrenalina, un estimulante cardíaco, se presenta en ampollas de 1 ml igual a 1 miligramo. Para su administración se diluye 1 miligramo de adrenalina en 9 ml de solución fisiológica, obteniéndose una concentración de 1 en 10.000. La dosis recomendada es de 0.02 miligramos por kilo, igual a 0.12 ml por kilo de la dilución. Posteriormente, para asegurar su rápida llegada al corazón de la adrenalina, se infunde 3 ml de solución fisiológica. Si después de 30 segundos la frecuencia cardíaca sigue por debajo de 60 latidos por minuto, se debe repetir la dosis cada 3 a 5 minutos sin interrumpir la ventilación de presión positiva ni el masaje cardíaco. La expansión de volumen está indicada en casos excepcionales, cuando el neonato no responde a las medidas empleadas y presenta signos de choque, como palidez, pulsos débiles, llenado capilar lento, piel reticulada, taquicardia o bradicardia, hipotensión arterial y pobre perfusión, o cuando existen antecedentes de hemorragia aguda. En estas situaciones se debe administrar solución fisiológica isotónica al 0.9%, a razón de 10 ml por kilo dosis por vía endovenosa en un lapso de 10 a 15 minutos. En casos de sangrado agudo o hemólisis masiva, se debe transfundir sangre ORH negativa en la misma dosis y por la misma vía. Después de la reanimación es fundamental realizar una evaluación inmediata para verificar que el neonato haya alcanzado una frecuencia cardíaca espontánea superior a 60 latidos por minuto y una respiración efectiva, además de confirmar la recuperación del tono muscular y su estabilidad general. Los neonatos que se recuperan tras la reanimación deben permanecer en observación con control de temperatura, glucemia, signos vitales. Si el bebé requirió maniobras avanzadas de reanimación, se indica su traslado a unidades de terapia intensiva para monitoreo y manejo continuo. Es fundamental ajustar la oxigenación según la saturación de oxígeno y evaluar signos neurológicos como convulsiones o hipotonía.
En casos de asfixia severa se puede considerar la terapia de neuroprotección con hipotermia. Además, en neonatos con compromiso grave, se recomienda retrasar la alimentación para prevenir enterocolitis necrosante. Finalmente, se debe realizar un seguimiento multidisciplinario para detectar posibles secuelas y garantizar un manejo oportuno y adecuado. Según la Academia Americana de Pediatría, no se recomienda reanimar a neonatos con extrema prematuridad, edad gestacional inferior a 25 semanas o un peso menor de 400 gramos. También si existen anomalías graves o incompatibles con la vida, como anencefalia, trisomía 13 y 18, debido a su mínima probabilidad de supervivencia con calidad de vida. Y luego de 20 minutos de reanimación hay ausencia de signos vitales, se debe suspender la reanimación ya que el pronóstico es desfavorable. En conclusión, la reanimación neonatal es un procedimiento vital que aplicado de manera rápida y eficiente puede marcar la diferencia en la supervivencia y calidad de vida del recién nacido. Gracias por su atención.